la luz. Sus movimientos eran extremadamente rápidos, como un relámpago, dice. La apariencia de un relámpago. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí, y aquí viene una parte que te hace pensar, pero ya vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Nuevamente, Ezequiel está usando lenguaje humano para describir seres celestiales y estas ruedas, era como una rueda dentro de otra rueda, semejante al color crisólito, dice, lo cual es una piedra, lo tuve que buscar esto en Google. El crisólito, una piedra semipreciosa transparente que puede ser de color amarillo o verde. El versículo 17 dice, cuando andaban, se movían a sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Esta es la tercera vez que menciona esto. Así que probablemente esto era bastante extraño para él. Imagínense hace, ¿cuántos? 2500 años atrás, este hombre, 2500 y pico de años atrás, este hombre está mirando en visiones todas estas cosas que no tiene la menor idea de lo que es. Ruedas dentro de ruedas, de colores preciosos. Ezequiel no había visto nada como eso aquí en la tierra. Para mí era una nave espacial, pero bueno. Versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. En otras palabras, Ezequiel ahora está describiendo el área alrededor del trono de Dios. Estas criaturas estaban debajo del trono de Dios, y esto era como un cristal asombroso, maravilloso, dice. Y es interesante porque Juan vio ese mar de cristal como cristal que estaba delante del trono de Dios. ¿Recuerdan en Apocalipsis? Así que al leer Apocalipsis nos damos cuenta del paralelismo de estas visiones que ambos hombres, Ezequiel y Juan, sujetos por los límites humanos, trataron de describir la escena de los cielos, el trono de Dios, la gloria de Dios, que ellos observaron en esas visiones. El versículo 3 dice, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una a la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. ¿Alguna vez han estado cerca de unas cataratas?
cataratas de aguas y han escuchado la voz de las muchas aguas. Es un ruido, aquí dice Ezequiel, un rugido como de mucha gente, como la voz del Omnipotente. Dice, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. O sea, cuando se paraban, bajaban las alas. Pero el ruido que hacía era un ruido súper poderoso. Versículo 25. Y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura del trono, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¡Wow! Dios le mostró a Ezequiel el trono de Dios. Pablo también vio, ¿recuerdan? Que subió al tercer cielo, dice que no sabe si en este cuerpo, en qué cuerpo, si vivo, si muerto, pero vio cosas que eran indescriptibles. Y Pablo las vio como unos 600 años después de esto que escribe acá Ezequiel. Y es interesante cuando uno lee el libro del profeta Daniel, los capítulos 7, 9 y 10, cuando Daniel escribe su visión de Dios. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías describe la visión del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan describe lo que ve en el cielo. Y luego cuando juntamos con esto que describe, cuando lo juntamos con esto que Ezequiel describe aquí, tenemos una buena composición de lo que debe ser el cielo. Ese arco, Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 4, un arco esmeralda, una especie de color verde que está alrededor del trono de Dios. Ezequiel lo describe aquí como también algo precioso. Ahora, Juan tuvo la misma reacción de caer sobre su rostro. Daniel se debilitó como resultado de su visión. Ezequiel dice que se postró sobre su rostro y escuchó la voz de uno que hablaba. Es para pensar. Y aparte cómo está todo coordinado en la Biblia. Ahora, regresando a eso de las ruedas voladoras que Ezequiel describe aquí en su visión, para aquellos que creen en los platillos voladores, ¿saben? Ellos aseguran que Ezequiel, de hecho, describe un plato volador. Hay muchas historias sobre seres extraterrestres que han sido vistos aquí en la Tierra, de todo tipo, seres con formas de animales gigantescos, supuestamente con una gran inteligencia, y ellos por supuesto salen al desierto o a ciertas áreas y tienen estos, o sea, la gente va a estos lugares, al desierto aquí, muchos van, y tienen estos avistamientos de platos voladores.
y hay, si se quiere, una cantidad horrible de cosas que han sido escritas y han sido discutidas y han sido habladas acerca de los platos voladores. Ha habido muchos reportes y muchos fenómenos interesantes alrededor de los platillos voladores. Y me causó gracia porque leí en uno de los comentarios sobre el libro de Ezequiel y sobre estas visiones o estas apariciones del platillo voladores, que un científico de la Universidad de Stanford, un hombre llamado Lambert Dolphin, creo que su área era la estratofísica, el cual fue un hombre muy inteligente, y se lo invitó a una de estas conferencias y se le pidió que hablase sobre los platillos voladores. El hombre preparó un estudio acerca de los tales, en el cual él, un hombre tan inteligente, podría desprestigiar por completo toda esta clase de mitología sobre los platos voladores. Y él se estaba acercando a esto desde un punto de vista enteramente científico. Ahora, mientras estaba sentado esperando allí en la plataforma, con 3.000 personas en la audiencia en esta convención, él estaba interesado que estas personas no fueran esos fanáticos que son medio chiflados, ¿vieron? Que fanáticos, porque uno la verdad piensa cuando escucha a estas personas, yo he escuchado a algunas personas que hasta han sido raptados o, ¿cómo se dice?, aducidos por estos platos voladores y las experiencias horribles, y la verdad que cuentan cada historia que son de terror. Entonces él estaba mirando alrededor pensando encontrar caras raras, personas raras, pero se dio cuenta que entre ellos había profesores, científicos, jueces, o sea que una gran porción de la gente de la sociedad. El líder de la convención va al micrófono y le pregunta a la gente, ¿cuántos de ustedes han visto platillos voladores? Y se asombró de que 2/3 de las manos en el auditorio se levantaron. La gente decía que habían visto platos voladores, las 2/3 partes. Él entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes han sido llevados dentro de uno de esos platos voladores? Dice que 1/3 parte de la gente levantó su mano. Este científico comenzó a preocuparse. Entonces, cuando él se levantó e iba a hablar, escuchó un ruido estrepitoso que verdaderamente lo distrajo y se preguntó de dónde viene ese ruido. Miró alrededor a la audiencia para ver en qué dirección estaba dirigiendo la gente su mirada, porque pensó que los que estaban más cerca del ruido estarían mirando hacia esa dirección. Y pudo localizar más o menos de dónde venía el ruido. Y le pidió a uno de los ujieres que se encargara de eso y que calmara ese ruido. Pero de pronto se dio cuenta de que nadie estaba mirando hacia ningún lado y que él era el único que estaba escuchando el sonido escandaloso. Este hombre de ciencia, de repente, tuvo la certeza y dijo para sí mismo, todo esto es demoníaco. Esto es de demonios. Y estaba tan choqueado que no podía compartir lo que había preparado, en la cual él iba a desprestigiar toda la teoría de los platillos voladores o las ideas de todos esos conceptos. El científico fue totalmente sacudido. Ahora,
lo que resulta interesante es que toda esta gente que cree en platillos voladores trata siempre de citar esto que dice Ezequiel, que estamos leyendo aquí, para apoyar sus creencias de estos seres terrestres, extraterrestres. Ellos dicen, Ezequiel lo describe, él lo describe en su libro. Pero ¿saben una cosa? En realidad, ¿qué es lo que describe Ezequiel? Bueno, como les dije antes, en el capítulo 10, Ezequiel nuevamente describe esto, pero dice verdaderamente lo que es. Estos son los querubines que están delante del trono de Dios. Estas son las ruedas que están dentro de las ruedas con esos destellos y el movimiento y todo lo demás. Ahora, es posible que estas personas que están viendo o avistando ovnis o estos objetos voladores no identificados, estén incursionando en lo oculto y estén viendo a los querubines caídos. Han escrito varios libros sobre estas cosas, incluso hay muchos pastores que creen en esto, porque sabemos que cuando Satanás cayó, 1/3 de los ángeles, 1/3 de las huestes del cielo se fueron con él. Y es interesante que la Biblia dice que Satanás era un querubín protector. Es muy posible que estemos tratando con una área del oculto y que haya estos querubines que se hagan visibles a quienes entran en lo oculto, en la esfera del ocultismo. Y es interesante porque cuando uno escucha hablar a esta gente que ha visto o se le han aparecido seres extraterrestres, es porque ellos los han llamado. Que llaman, que quieren ver. Van al desierto especialmente para pedir que se aparezcan. Así que es posible, y no descartamos esto, todo el fenómeno de los platillos voladores como un montón de tonterías, sino que en verdad en estos últimos días, mientras las fuerzas satánicas crecen, en lo que refiere a las demostraciones de su poder, como dice Jesús, como en los días de Noé, será también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé había una gran actividad demoníaca, muy fuerte. Y estamos viendo nuevamente esa área de fuerte actividad demoníaca. Ahora, lo que vio Ezequiel fue el querubín allí en el trono de Dios, pero podía ser también que los querubines que cayeron también tuviesen similitudes o movimientos parecidos. Ahora, esto que les estoy diciendo, no lo estoy asegurando, es simplemente una idea, una sugerencia, porque muchos lo creen. No estoy declarando que tengo esta verdad misteriosa que les estoy revelando hoy a ustedes, que el Señor me lo mostró. No, esto es solo una sugerencia, algo en qué pensar, para que cuando te hablen de esas cosas o de seres extraterrestres, no trates de ir tú a buscarlos, simplemente ora a Dios. No pidas, no llames a demonios, no llames a intermediarios, porque sí puede ser que estés llamando demonios. Toda nuestra comunicación con lo extraterrestre tiene que ser con Dios, con Cristo Jesús, con nadie más, ni los ángeles, ni la Virgen, porque lo que estás haciendo es llamando, eso es lo que creo yo. Lo demás, sugerencia, ¿ok?
pero sí sé que los demonios están y que los hay. Y hasta ahí llegamos. Oremos. Padre,